Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas ocupados con el ajetreo diario, con responsabilidades, preocupaciones y tareas que nos absorben completamente. Sin embargo, en medio de todo eso, hay algo muy importante que muchos no escuchan o, peor aún, no saben que deben escuchar. Esa es la voz de Dios. Es un llamado que no siempre es evidente, pero que siempre está presente. En este vídeo, quiero hablarte de algo que, si logras comprenderlo y vivirlo, podría transformar por completo tu relación con Él. Dios te está hablando, pero pocos lo escuchan. La pregunta es, ¿serás tú uno de los pocos que escuchan su voz? Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a hablar con nosotros. En muchos momentos, las palabras de Dios no se presentan de manera ruidosa ni dramática. Él no suele hablar con truenos ni relámpagos, como lo hacía en tiempos antiguos con Moisés. No, su voz suele ser suave, y a menudo llega a nuestro corazón en momentos en los que estamos tranquilos o en silencio. En el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, podemos leer: Entonces, el Señor vino y se presentó, y llamó como lo había hecho las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, porque tu siervo escucha. Este versículo nos recuerda que cuando Dios nos llama, debemos estar atentos para escuchar su voz. Pero, ¿cómo escuchar la voz de Dios en medio de nuestra vida tan agitada? ¿Cómo identificarla cuando está rodeada de tanto ruido y distracción? Para empezar, es importante entender que Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. No siempre es una voz audible, como la que escuchó Samuel en el templo. A veces, su mensaje llega a través de circunstancias, a través de personas que nos rodean, a través de pensamientos o sentimientos que nos vienen a la mente. La clave está en estar abiertos a su presencia y en estar en un estado de receptividad. Es como si estuviéramos esperando una llamada telefónica muy importante. Si estamos distraídos, si no estamos atentos, podríamos perderla. En los Evangelios, Jesús también nos habla de cómo debemos escuchar su voz. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 20, Jesús nos dice: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Aquí, Jesús nos habla de una relación profunda donde el conocimiento mutuo es la base. Si estamos cerca de Él, si tenemos una relación sincera, no nos será difícil reconocer su voz. Pero, ¿qué pasa cuando no escuchamos? ¿Por qué es tan difícil para algunos de nosotros escuchar a Dios? Hay varias razones. Una de las razones más comunes es la distracción. Vivimos en un mundo tan acelerado, con tanta información que llega a nosotros a cada momento, que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo para estar en silencio y reflexionar. La distracción nos impide escuchar. El ruido de la vida moderna, las redes sociales, el trabajo, los problemas familiares, todas esas cosas nos alejan de la quietud que necesitamos para escuchar la voz de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, se nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En este versículo, Dios nos está invitando a estar en silencio, a parar y escuchar. Pero, ¿cómo hacerlo si nuestra vida está tan llena de ruido? Otra razón por la cual no escuchamos la voz de Dios es que a veces estamos demasiado centrados en nuestros propios deseos y opiniones. Cuando nuestra mente está llena de lo que queremos, lo que pensamos, lo que creemos, a menudo es difícil escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Él nos habla con humildad, con amor y con sabiduría, pero, a veces, estamos tan enfocados en lo que pensamos que no dejamos espacio para su voz. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, se nos recuerda: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero si estamos demasiado ocupados con nuestras propias ideas, es posible que no reconozcamos su voluntad. Es crucial también entender que la voz de Dios a menudo llega cuando estamos dispuestos a rendirnos y confiar en Él. Muchos de nosotros queremos controlar nuestra vida, tomar nuestras propias decisiones y seguir nuestros propios caminos. Pero, en la verdadera relación con Dios, aprendemos a rendirnos a su voluntad.
En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos enseña que, cuando confiamos en Dios y dejamos de lado nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, Él nos guía y nos habla de una manera más clara. Algunas veces, la razón por la cual no escuchamos la voz de Dios es porque no estamos dispuestos a aceptar lo que Él tiene para nosotros. A veces, sus mensajes pueden ser difíciles de aceptar. Dios puede hablarnos a través de su palabra, a través de la corrección de nuestra vida, a través de situaciones difíciles que nos ponen a prueba. Pero cuando estamos dispuestos a recibir esa corrección, a aceptar su voluntad, la voz de Dios se hace más clara. Quiero que pienses por un momento. ¿Has estado escuchando la voz de Dios últimamente? ¿O te has estado distrayendo con otras cosas? Este es un momento para reflexionar, un momento para parar y escuchar lo que Él tiene para ti. Porque, aunque Él siempre está dispuesto a hablar, también debemos estar dispuestos a escuchar. Es importante entender que Dios no solo nos habla en los momentos de tranquilidad, sino también en los momentos de lucha. A veces, cuando estamos atravesando pruebas, cuando todo parece oscuro y sin salida, es cuando más fuerte podemos escuchar su voz. En los momentos de dolor, de duda, de incertidumbre, es cuando Dios se acerca de manera más profunda a nuestro corazón. A veces, Él no nos habla con palabras, pero su paz puede inundar nuestro ser, una paz que no podemos comprender, pero que sentimos profundamente. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una señal clara de que Él está cerca, de que nos escucha y de que está obrando a nuestro favor, incluso cuando las circunstancias no lo muestran. La paz de Dios, como se menciona en este versículo, no es una paz que depende de las circunstancias externas. No es una paz que proviene de tener todo resuelto o de que todo vaya bien en nuestra vida. No. La paz de Dios es un tipo de paz interna, una serenidad que proviene de saber que Él está en control de nuestra vida, incluso cuando todo parece fuera de control. A veces, cuando estamos rodeados de problemas, cuando no vemos solución a la vista, la voz de Dios se presenta a través de esa paz inexplicable. Es una invitación a confiar, a descansar en Él y a seguir adelante sabiendo que Él tiene todo bajo su control. En esos momentos, aunque no escuchemos palabras audibles, su voz se comunica a través de esa paz interior que nos invita a dejar ir el miedo y la ansiedad. Ahora bien, para poder escuchar la voz de Dios, es esencial que cultivemos una vida de oración constante. La oración es nuestra forma de comunicarnos con Él, pero también es el espacio donde podemos estar atentos para escuchar su voz. La oración no es solo hablarle a Dios, sino también tomarnos el tiempo para escucharle. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, nos enseña cómo debemos orar. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí, Jesús nos está enseñando la importancia de la privacidad, de la intimidad con Dios. No se trata de orar para que otros nos vean o nos escuchen, sino de tener una relación personal y directa con Él. Este es el espacio donde podemos abrir nuestro corazón, compartir nuestras preocupaciones y, al mismo tiempo, permitir que Él nos hable. La oración es un medio fundamental para escuchar a Dios. A menudo, nos encontramos orando solo por nuestras necesidades, pidiendo ayuda o intervención divina, lo cual está bien. Pero también es importante que nuestra oración sea un tiempo de escucha. Al igual que en cualquier relación, cuando solo hablamos y no escuchamos, la relación se ve afectada. Si solo nos acercamos a Dios para pedir algo, pero no nos tomamos el tiempo de callar, de escuchar su voz, estamos perdiendo una de las partes más importantes de nuestra relación con Él. En el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, se nos describe un momento en el que Elías, el profeta de Dios, busca escuchar a Dios. Dice el versículo:
Y tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Este versículo nos muestra que Dios no siempre se manifiesta en grandes señales o estruendos. A veces, Él habla en un susurro suave, en la quietud, en el silencio. Y solo aquellos que están dispuestos a callar y escuchar pueden oír su voz. Aquí es donde radica uno de los mayores desafíos para muchos, encontrar ese espacio de silencio en medio de un mundo ruidoso. El ruido de la vida moderna, de las preocupaciones cotidianas, de la constante estimulación a través de los medios de comunicación, nos aleja de la quietud que necesitamos para escuchar a Dios. Sin embargo, es en ese silencio donde encontramos la claridad de su voz. La clave está en apartarnos de todo lo que nos distrae, en tomarnos un tiempo para estar a solas con Él. Ese es el momento en el que podemos escuchar su llamado. Esa es la oportunidad para que su voz entre en nuestro corazón y nos guíe. La Biblia nos muestra, a través de la vida de muchos siervos de Dios, que aquellos que escuchan su voz son aquellos que se han apartado del ruido y han dedicado tiempo a buscarlo con sinceridad. En el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 1, se nos dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre». Aquí, el salmista nos recuerda la importancia de nuestra disposición interna para recibir a Dios. La clave para escuchar su voz no está en el ruido externo, sino en la disposición interna de nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decirte? ¿Estás dispuesto a apartarte del ruido y buscarlo en el silencio de tu corazón? Si lo haces, te aseguro que escucharás su voz. No importa lo que estés viviendo, no importa lo lejos que te sientas de Él, Dios está dispuesto a hablarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a escuchar? En este viaje de escuchar la voz de Dios, es importante que también aprendamos a distinguir su voz de otras voces que podrían intentar confundiros. No todas las voces que escuchamos en nuestra vida provienen de Dios. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 5, Jesús dice: «Y detrás de ellos no irán, sino que huirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños». Aquí, Jesús nos habla de las voces que no debemos seguir. No siempre es fácil identificar la voz de Dios, porque vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones. A veces, es difícil reconocer cuando es Dios quien habla y cuando son nuestras propias ideas, miedos o deseos los que nos están guiando. Por eso, es esencial que aprendamos a conocer la voz de Dios. La manera en que hacemos esto es a través de una relación constante con Él, alimentada por la oración, el estudio de su palabra y la práctica de su voluntad. Cuanto más tiempo pasemos con Él, más fácil será reconocer su voz cuando nos hable. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Dios está dispuesto a darnos sabiduría para reconocer su voz. Si pedimos con sinceridad y humildad, Él nos guiará y nos ayudará a discernir entre lo que proviene de Él y lo que no. Uno de los aspectos fundamentales para aprender a escuchar a Dios es la humildad. A menudo, nuestra naturaleza humana nos lleva a confiar más en nuestra propia sabiduría que en la sabiduría de Dios. Pero es precisamente en esos momentos cuando nos damos cuenta de que nuestras propias fuerzas no son suficientes, cuando estamos más cerca de escuchar su voz. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Dios quiere que confiemos plenamente en Él, que no nos apoyemos en nuestra propia capacidad de discernir, sino que dependamos de su sabiduría. Cuando lo hacemos, Él nos guía por el camino correcto y nos ayuda a escuchar su voz más claramente. A veces, la voz de Dios puede desafiar nuestras propias ideas y planes. Nos invita a dar pasos que no comprendemos completamente, que requieren fe y obediencia. Cuando Dios nos habla, no siempre es para confirmarnos lo que ya queremos o pensamos.
En muchas ocasiones, su voz nos desafía, nos llama a dejar lo cómodo y lo conocido para seguir un camino que tal vez no entendemos en ese momento. Es en esos momentos cuando más necesitamos confiar en Él, sabiendo que su plan es perfecto, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, Dios nos recuerda: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva mucho más amplia y profunda que la nuestra, y su voz nos guía hacia su voluntad perfecta, incluso cuando no entendemos el propósito completo en el momento. Es importante que también aprendamos a ser obedientes a lo que Dios nos dice. A veces, escuchar la voz de Dios no es suficiente. Necesitamos actuar según su dirección, sin dudar ni vacilar. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 27, se nos dice: la fe sin obras está muerta. Es decir, escuchar la voz de Dios debe ir acompañado de una acción obediente. Dios nos llama a hacer algo, a seguir su voluntad, y es a través de la obediencia que experimentamos su poder en nuestras vidas. La obediencia no siempre es fácil, pero es a través de ella que vemos los frutos de escuchar a Dios y de seguir su dirección. Dios nos habla de muchas maneras, pero la clave para escuchar su voz está en nuestra disposición y en nuestra obediencia. Si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a apartarnos del ruido y la distracción, si estamos dispuestos a obedecer su voz, entonces experimentaremos una relación más profunda con Él. No se trata solo de escuchar de manera superficial, sino de estar tan sintonizados con Él que podamos reconocer su voz en cada momento de nuestra vida. Si vivimos de esta manera, si aprendemos a escuchar la voz de Dios, nuestra vida cambiará de manera radical. No importa lo que estemos viviendo, no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, Dios siempre está dispuesto a hablarnos. La voz de Dios no solo está presente cuando todo está bien, sino especialmente en los momentos de dificultad. En aquellos tiempos de prueba, cuando nos sentimos perdidos, solos o abrumados por las circunstancias, es cuando su voz puede ser más clara y profunda. La experiencia de Job es un ejemplo claro de esto. Job, quien enfrentó grandes pérdidas, sufrimiento y dolor, nunca dejó de buscar la voz de Dios. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 1, leemos: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. En ese momento de angustia, en medio de su sufrimiento, Job escucha a Dios hablarle, revelándole su poder, su soberanía y su sabiduría. Dios no lo dejó solo, aunque Job no comprendiera el porqué de su dolor. A veces, la voz de Dios no está en la explicación de nuestro sufrimiento, sino en el consuelo y la paz que Él nos ofrece en medio de él. Este tipo de relación con Dios nos lleva a entender que no siempre será fácil o cómodo escuchar su voz. De hecho, a menudo nos desafiará, nos confrontará con áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar. Pero esa confrontación es una invitación al crecimiento espiritual. Como nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. La voz de Dios a veces puede ser una voz de corrección, de exhortación. Pero en esa corrección hay un amor profundo y un propósito divino. No es para dañarnos, sino para hacernos crecer, para perfeccionarnos. Al escuchar a Dios, podemos encontrar dirección en nuestra vida diaria. Si estamos dispuestos a seguir sus instrucciones, Él nos llevará por el camino que debemos caminar, aunque ese camino no siempre sea el más fácil. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, se nos dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pero necesitamos escuchar su voz y seguir su guía para caminar en ese plan. Si confiamos en Él y estamos dispuestos a obedecer, Él nos mostrará el camino. No importa cuán inciertos sean nuestros pasos, Él es quien ilumina nuestro camino. La pregunta más importante, entonces, es: ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Estar dispuesto a escuchar a Dios es estar dispuesto a hacer un cambio,
a dejar de lado nuestras propias ideas, deseos y planes y a someternos a su voluntad. Esta disposición implica que debemos estar dispuestos a ser humildes, a reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos su dirección. La humildad es un factor crucial en nuestra capacidad para escuchar a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, leemos: «Pero Él da mayor gracia». Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nos acercamos a Dios con humildad, Él nos dará la gracia de escuchar su voz y seguir su dirección. Al escuchar la voz de Dios, también aprendemos a escuchar con el corazón. Dios no solo se comunica a través de palabras, sino que su mensaje puede llegar a nuestro corazón de maneras que no siempre podemos entender racionalmente. A veces, sentimos en nuestro interior una convicción, una paz que sobrepasa todo entendimiento, o incluso una preocupación que nos guía en una dirección que no habíamos considerado antes. Esa es la voz de Dios guiando nuestro corazón. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Si buscamos la voz de Dios, si la pedimos con sinceridad, Él se manifestará a nosotros de una manera clara y tangible. La voz de Dios también nos lleva a vivir en obediencia, y esa obediencia nos transforma. Cuando seguimos lo que Él nos dice, incluso cuando no entendemos todo el panorama, nuestras vidas comienzan a alinearse con su voluntad. La obediencia no siempre es fácil, pero es el camino hacia la paz y la plenitud. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, Dios promete: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra». Esta obediencia trae bendición, nos coloca en un lugar de favor y nos permite experimentar la paz de caminar en su voluntad. Recuerda que escuchar a Dios es un proceso continuo. No se trata solo de un momento en el que de repente escuchamos su voz y todo cambia, sino que se trata de una relación continua con Él. A medida que cultivamos nuestra relación con Dios, aprendemos a discernir su voz con más claridad. Nos convertimos en sus ovejas, aquellas que escuchan su voz y le siguen con confianza. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esta es la invitación, ser sus ovejas, estar tan cerca de Él que podamos escuchar su voz en todo momento. A medida que avanzamos en nuestra relación con Dios, nos damos cuenta de que su voz no solo nos guía, sino que también nos da una nueva perspectiva de la vida. Escuchar a Dios nos permite ver el mundo a través de sus ojos, entender a las personas de manera diferente y responder a las situaciones con su sabiduría. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17, Pablo ora por los creyentes, pidiendo: «Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él». A través de la voz de Dios, somos iluminados, y esa iluminación nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad. Esta sabiduría divina no solo es útil para nuestros problemas espirituales, sino también para nuestros desafíos cotidianos. Dios no solo quiere que sigamos sus caminos, sino que también nos da el conocimiento necesario para navegar por los caminos de la vida con éxito y paz. Sin embargo, reconocer la voz de Dios no siempre es algo instantáneo. A menudo, se necesita tiempo, paciencia y práctica. La clave es perseverar en nuestra búsqueda. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, se nos anima a no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Escuchar a Dios requiere persistencia. Necesitamos ser constantes en nuestra vida de oración, en nuestro estudio de la palabra de Dios y en nuestra disposición a obedecer lo que Él nos dice, aunque no siempre entendamos todo lo que está pasando. A medida que perseveramos, su voz se hace más clara y más fuerte en nuestra vida, hasta el punto de que no podemos ignorarla. Es esencial, también, que aprendamos a callar nuestros propios pensamientos y deseos para escuchar a Dios.
El ruido de nuestra mente, nuestros propios planes y preocupaciones, pueden ser obstáculos importantes para escuchar a Dios. A menudo, nuestras emociones y pensamientos nos distraen y nos alejan de la paz y la claridad que vienen de Dios. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 20, nos invita a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En los momentos de tensión, de estrés o de fatiga, Dios nos invita a callar y a descansar en su presencia. Es solo cuando hacemos espacio en nuestro corazón para el que podemos escuchar su voz con claridad. Dios desea que confiemos en Él y que dependamos de Él, no solo en los momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra vida. Una de las razones por las que muchas personas no escuchan la voz de Dios es porque están buscando respuestas de maneras equivocadas. Queremos que Dios nos hable de la manera en que nosotros lo esperamos, y cuando no recibimos esa respuesta, nos frustramos. Pero la verdad es que Dios tiene una manera única de hablarnos, que puede no coincidir con nuestras expectativas. La respuesta de Dios puede llegar de una forma sutil, a través de su palabra escrita, a través de una conversación con un amigo o incluso a través de un pensamiento repentino que nos impulsa a tomar una acción diferente. A veces, estamos tan enfocados en lo que esperamos que Dios haga, que no estamos atentos a la manera en que Él realmente nos está guiando. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 2, Dios dice: Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. La respuesta de Dios no siempre es lo que esperamos, pero Él siempre está obrando a nuestro favor, y su voz siempre nos guía hacia lo mejor para nosotros. El proceso de escuchar a Dios también implica una disposición a ser transformados. La voz de Dios no solo nos guía, sino que también nos cambia. Escuchar a Dios nos lleva a vivir de acuerdo con sus principios, lo que inevitablemente cambia nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestra forma de ver el mundo. A medida que escuchamos su voz y obedecemos su palabra, nuestra vida se va conformando más y más a la imagen de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente es una parte esencial del proceso de escuchar a Dios. A medida que nos alineamos con Él, su voz se convierte en una guía constante que nos lleva a vivir vidas más completas y llenas de propósito. Escuchar la voz de Dios también es un acto de confianza. Nos invita a soltar el control y a permitirle que Él sea el que guíe nuestra vida. Esto puede ser aterrador para muchos de nosotros, porque no siempre entendemos por completo lo que Él está haciendo. Pero la verdadera fe se encuentra en confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no vemos el camino completo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos exhorta a confiar en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta confianza no es pasiva. Implica una acción constante de depender de Dios y de escuchar su voz en cada decisión que tomemos. Cuando confiamos en Él, nos sometemos a su voluntad y experimentamos paz, sabiendo que Él nos está guiando en todo momento. Al escuchar a Dios, también descubrimos que Él tiene planes increíbles para nuestras vidas. Él no solo nos habla para guiarnos por el camino correcto, sino para revelarnos el propósito que tiene para nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito claro y divino para cada uno de nosotros. Al escuchar su voz, descubrimos ese propósito y comenzamos a caminar hacia la vida abundante que Él nos ha prometido. Escuchar a Dios no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también transforma nuestra vida, dándonos una dirección clara y un propósito divino. Cuando decidimos escuchar a Dios y seguir su voz, nuestra vida comienza a tomar un giro increíble. Nos damos cuenta de que, aunque a veces las circunstancias sean difíciles, Él siempre está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos.
Su voz nos da esperanza en momentos de desesperación y paz en medio de la tormenta. Escuchar a Dios no solo cambia nuestra percepción del mundo, sino que también nos permite vivir con una confianza renovada en su providencia. En el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, David escribe: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esta promesa de que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más oscuros, es una de las razones por las cuales su voz es tan poderosa. No importa cuán difíciles se pongan las cosas, sabemos que Él está guiándonos, protegiéndonos y cuidándonos. Al escuchar la voz de Dios, nos encontramos más cerca de Él, con un corazón dispuesto a recibir su dirección. Esta relación de cercanía con Él no solo nos brinda paz, sino también la fortaleza para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esta es una de las bendiciones de escuchar la voz de Dios. Nos da nuevas fuerzas, nos renueva y nos capacita para seguir adelante. Cuando vivimos de acuerdo con su voz, no solo somos guiados, sino también equipados para enfrentar lo que venga, porque Él nos fortalece en el proceso. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios nos llama constantemente a escuchar su voz. No es un llamado ocasional, sino una invitación continua a caminar en su presencia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús nos dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Este versículo resalta una invitación tan íntima y cercana que Dios nos hace. Él está tocando la puerta de nuestro corazón, esperando que lo escuchemos y lo dejemos entrar. Al abrir esa puerta, permitimos que su voz transforme nuestra vida, que nos llene de su amor y que nos guíe en todos los aspectos de nuestra existencia. El hecho de escuchar la voz de Dios también trae consigo un compromiso de obedecer. La obediencia a su voz es la manera en que demostramos nuestro amor por Él. Jesús nos enseña, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Escuchar y obedecer van de la mano. Si realmente amamos a Dios y escuchamos su voz, entonces nos comprometemos a hacer lo que Él nos pide. Este acto de obediencia es el reflejo de nuestra fe en Él, de nuestra confianza en su sabiduría y de nuestra disposición a vivir según su voluntad. Cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios, nuestra vida se llena de un propósito claro. Ya no vivimos simplemente por vivir, sino que descubrimos que cada día tiene un significado, cada decisión tiene un propósito divino. A medida que seguimos su dirección, comenzamos a ver su mano obrando en nuestra vida de maneras sorprendentes. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y al escuchar su voz, descubrimos ese plan y comenzamos a caminar hacia la plenitud que Él ha diseñado para nosotros. Es importante también recordar que Dios nos habla no solo para guiarnos en nuestras decisiones, sino para transformarnos en la imagen de su Hijo, Jesús. La voz de Dios no solo nos llama a hacer cosas, sino también a ser algo diferente, a vivir de acuerdo con los principios del reino de los cielos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, se nos dice: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos». Escuchar la voz de Dios nos ayuda a moldearnos más a la semejanza de Cristo, a vivir con su amor, su paciencia, su compasión y su sabiduría. Cada vez que escuchamos y obedecemos su voz, damos un paso más hacia esa transformación. Una de las grandes bendiciones de escuchar a Dios es que su voz nos guía no solo en cuestiones espirituales, sino también en las áreas más prácticas de nuestra vida. Dios no es solo nuestro guía espiritual, Él se interesa por cada detalle de nuestra vida. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos asegura: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Al escuchar su voz y poner su reino como nuestra prioridad,
Él cuida de todas las demás áreas de nuestra vida. Ya sea que necesitemos dirección para nuestra carrera, para nuestras relaciones familiares o para cualquier otra área, Dios está dispuesto a guiarnos, porque su amor por nosotros es infinito y completo. Cuando decidimos escuchar a Dios, no solo estamos buscando su dirección, sino también experimentando una relación más profunda con Él. La comunicación con Dios no se limita a momentos de oración o de lectura de la Biblia. Es una conversación constante, una relación de corazón a corazón. Escuchar la voz de Dios nos permite tener una intimidad con el que va más allá de la religión y la ritualidad. Se convierte en una relación personal, viva y activa, donde Él nos habla, nos enseña, nos corrige y nos anima. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, se nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la invitación para todos, tener oídos para escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros en cada momento. Al escuchar la voz de Dios, no solo estamos aprendiendo a ser dirigidos, sino también a confiar profundamente en su provisión. Cada vez que Él nos habla, se nos recuerda que Él está en control, y que su plan para nuestra vida es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. A veces, escuchamos su voz en momentos de incertidumbre, cuando estamos llenos de dudas y temores. Es en esos momentos cuando más necesitamos escuchar y confiar en lo que Él nos dice. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa de que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos, es un recordatorio poderoso de que su voz nunca nos llevará por un camino que no esté lleno de su gracia y provisión. Escuchar a Dios también implica reconocer que nuestra vida está dirigida por algo mucho más grande que nosotros mismos. Vivir conforme a su voluntad no es solo una cuestión de tomar decisiones sabias, sino de vivir de acuerdo con un propósito divino. A medida que escuchamos su voz, nos damos cuenta de que nuestras vidas tienen un impacto eterno, y cada paso que damos al seguir su dirección tiene un propósito mayor. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos y planes para cada uno de nosotros, planes que van más allá de lo que podemos entender. Escuchar su voz nos permite caminar en esos planes, confiando en que su propósito se cumplirá en nuestra vida, incluso cuando no podamos ver el panorama completo. Al caminar en obediencia y seguir su voz, experimentamos un cambio profundo en nuestra vida. No solo somos transformados internamente, sino que también comenzamos a ver los frutos de esa transformación en nuestras relaciones con los demás. La voz de Dios no solo nos cambia a nivel personal, sino que también nos guía a ser una luz para otros. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Al escuchar y seguir la voz de Dios, nos convertimos en esa luz, reflejando su amor, su sabiduría y su compasión hacia el mundo que nos rodea. La obediencia a su voz no solo tiene un impacto en nuestra vida, sino también en la vida de aquellos con los que interactuamos. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, aprendemos que escuchar su voz es un acto de amor. No es algo que hagamos por obligación o por temor, sino porque realmente deseamos estar más cerca de Él, conocerle mejor y vivir conforme a su voluntad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús nos dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Escuchar la voz de Dios es una expresión de nuestro amor hacia Él. Es una forma de demostrarle que valoramos su presencia en nuestra vida y que estamos dispuestos a vivir según sus principios. Al hacerlo, experimentamos una relación más profunda, más rica y más significativa con Él. Además, escuchar a Dios no solo tiene beneficios personales, sino que también tiene un impacto en nuestra comunidad y en el mundo.
Cuando escuchamos la voz de Dios y vivimos de acuerdo con su voluntad, nos convertimos en agentes de cambio en la sociedad. Su voz nos guía a amar a nuestros semejantes, a ser compasivos, a ser justos y a trabajar por la paz. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, se nos dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Estos principios son lo que Dios nos pide que hagamos: escuchar su voz y vivir de acuerdo con los valores del reino de los cielos. Al hacerlo, no solo cambiamos nuestras vidas, sino que también impactamos positivamente a los demás. Dios también nos habla a través de su Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de entender y aplicar su palabra en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro guía y consolador, y nos capacita para escuchar la voz de Dios y vivir conforme a su voluntad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos promete: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho». El Espíritu Santo es el que nos ayuda a escuchar y entender la voz de Dios en nuestra vida diaria. Nos capacita para reconocer su guía, para discernir la verdad y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Escuchar la voz de Dios también nos lleva a experimentar una paz profunda y duradera. No importa lo que estemos enfrentando, si estamos en sintonía con su voz, sabemos que Él nos dará la paz que necesitamos para atravesar cualquier situación. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús también nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Dios nos da no es una paz superficial ni pasajera, sino una paz duradera que nos sostiene en medio de las pruebas. Escuchar su voz nos llena de esa paz. Nos da la tranquilidad de saber que Él está con nosotros y que, sin importar las circunstancias, todo estará bien. Al escuchar la voz de Dios, nos damos cuenta de que, más allá de las circunstancias externas, lo que realmente importa es nuestra conexión con Él. Las situaciones difíciles o los momentos de incertidumbre no nos definen, lo que realmente define nuestra vida es nuestra relación con Dios. Cuando estamos profundamente conectados con Él, nada puede robarnos la paz que Él nos da, ni la confianza en que su voluntad se cumplirá en nuestras vidas. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, nos dice: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». Esta es la promesa de una relación profunda con Dios. Cuando su palabra y su voluntad están en nosotros, nuestra vida está alineada con su propósito, y eso trae una paz incomparable. La voz de Dios también nos permite experimentar un propósito divino en cada área de nuestra vida. Al escuchar a Dios, nos damos cuenta de que todo tiene un propósito, incluso los momentos difíciles. Él nos habla para enseñarnos, para guiarnos y para formarnos en la imagen de Cristo. A veces, podemos sentir que estamos perdidos o que nuestras vidas no tienen dirección, pero escuchar la voz de Dios nos da ese propósito claro. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Al escuchar y obedecer a su voz, descubrimos esas buenas obras para las cuales hemos sido creados, y cada paso que damos en obediencia se convierte en un testimonio de su obra en nosotros. Es importante también recordar que escuchar a Dios no solo se trata de encontrar respuestas a nuestras preguntas, sino de cultivar una relación constante con Él. La oración, el estudio de su palabra y la meditación en su presencia son prácticas diarias que nos ayudan a mantenernos en sintonía con su voz. Al igual que en una relación humana, la comunicación constante con Dios fortalece nuestra conexión con Él. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos instruye: «Orad sin cesar». Esta es la invitación a mantenernos siempre en comunión con Dios, escuchando su voz y obedeciendo sus instrucciones a lo largo de cada día.
Cuando vivimos de esta manera, nuestra vida se convierte en un reflejo de su voluntad, y experimentamos una paz y una dirección que solo Él puede dar. Escuchar a Dios también requiere que pongamos en práctica lo que Él nos dice. La obediencia es clave en este proceso. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, se nos dice: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos». No basta con escuchar la voz de Dios, debemos ponerla en acción. Cada vez que Él nos habla, nos está invitando a actuar según su voluntad, a hacer lo que nos pide, aunque no siempre entendamos todo lo que implica. La obediencia es el camino hacia la plenitud y la bendición que Él tiene para nosotros. Al seguir su voz, nos alineamos con su propósito y experimentamos una vida transformada. A medida que crecemos en nuestra capacidad de escuchar a Dios, nos damos cuenta de que su voz se vuelve cada vez más clara en nuestras vidas. Al principio, puede ser difícil discernirla entre el ruido de nuestros pensamientos y las voces del mundo. Pero, a medida que pasamos más tiempo con Él, más fácil se vuelve reconocer su llamada. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios nos invita: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes». Al clamar a Dios, al buscar su dirección, Él nos responde y nos revela su voluntad, guiándonos por caminos que no podríamos haber imaginado por nosotros mismos. Además de guiarnos, la voz de Dios también nos da consuelo. Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y dolor, y en muchas ocasiones estamos rodeados de situaciones que parecen fuera de nuestro control. Sin embargo, al escuchar la voz de Dios, encontramos consuelo en su presencia. Él nos promete que nunca nos dejará ni nos desamparará, como lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, «No te desampararé ni te dejaré». Esta promesa es la base de nuestra confianza en Él. Cuando escuchamos su voz, encontramos consuelo en su cercanía, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Es importante que también reconozcamos que la voz de Dios a veces nos llama a salir de nuestra zona de confort. Él no nos llama a vivir una vida fácil, sino a seguir su ejemplo, a amar a los demás, a servir y a ser una luz en medio de la oscuridad. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, nos recuerda: «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Al escuchar la voz de Dios y seguir su llamado, nos convertimos en esa luz para el mundo, reflejando su amor, su compasión y su justicia. Esto no siempre será fácil, pero es el camino hacia la verdadera paz y satisfacción. Escuchar la voz de Dios también nos lleva a un entendimiento más profundo de nuestra identidad en Cristo. A medida que nos alineamos con su voluntad, descubrimos quiénes somos realmente, hijos e hijas amados de Dios, creados para cumplir un propósito divino. En el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios». Al escuchar a Dios, entendemos mejor nuestra identidad en Él y comenzamos a vivir de acuerdo con esa identidad. Esto transforma nuestra vida, nuestra perspectiva y nuestras relaciones. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, podemos ver claramente que su voz es la guía que nos lleva a una vida plena, llena de propósito y paz. La voz de Dios nos da dirección, nos da esperanza, nos da consuelo y nos desafía a vivir de acuerdo con su voluntad. Cuando decidimos escuchar su voz, nuestra vida se transforma, y no solo cambiamos nosotros, sino que también impactamos a quienes nos rodean. La obediencia a su voz nos lleva a vivir una vida que refleja su amor y su sabiduría, y eso es lo que realmente marca la diferencia en el mundo. Es importante recordar que escuchar la voz de Dios no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo. Cada día, Dios sigue hablándonos. Cada día, tenemos la oportunidad de acercarnos más a Él, de estar más sintonizados con su voluntad, y de vivir de acuerdo con lo que Él nos llama a hacer. El simple acto de abrir nuestro corazón y decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», puede abrir las puertas a una vida transformada.
La vida cristiana no es solo un conjunto de reglas y prácticas, es una relación dinámica con un Dios vivo, que nos habla, nos guía y nos forma. Al escuchar y obedecer su voz, nos convertimos en los discípulos que Él desea que seamos, llevando su mensaje de esperanza y amor a un mundo que tanto lo necesita. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús nos dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esta es la invitación más importante que podemos recibir: escuchar la voz de Dios y abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre. Si le damos espacio, Él hará morada en nosotros y nos guiará por el camino hacia una vida abundante y llena de propósito. Mi invitación para ti hoy es que tomes un momento para reflexionar sobre tu vida. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y dejar que Él te guíe? La respuesta está en tus manos. Dios está hablando y está esperando que escuches y sigas su dirección. Si estás dispuesto a hacerlo, tu vida nunca será la misma. Quiero agradecerte por tomar el tiempo de escuchar este mensaje. Dios tiene grandes planes para ti, y escuchar su voz es el primer paso hacia una vida de plenitud y bendición. Si este vídeo te ha tocado, te invito a que sigas explorando más contenido en nuestro canal. Hay muchos más vídeos que pueden ayudarte a profundizar en tu relación con Dios y a vivir una vida conforme a su voluntad. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte de más enseñanzas que cambiarán tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo.